Bien, entonces hoy vamos a tener una clase un poquitito más corta y vamos a tratar de darle un final a este paréntesis que habíamos abierto hace 2 o 3 clases atrás, siguiendo el arca desde que Dios le dijo a Moisés cómo construirla, cómo fabricarla allí en el monte Sinaí, hasta que desaparece poco antes de que el ejército babilonio, al mando de Nabucodonosor, tome la ciudad de Jerusalén y destruya parte del templo de Jerusalén construido por Salomón y se lleve todas las cosas que había en el templo, las devuelven algunos años después. Pero cuando el ejército babilónico entra en Jerusalén, el arca ya no estaba en el templo, ya la habían escondido por seguridad, y ustedes saben que estábamos hablando de que había 2 o 3 teorías y estábamos siguiendo el arca, ¿no? Pero bueno, lo importante en esta clase número 19 es que estábamos hablando que los filisteos en batalla, creo que en la última clase habíamos quedado en este punto, los filisteos, que son sempiternos enemigos de los israelitas, que estaban allí entre lo que era Jerusalén y Egipto, ellos ocupaban una franja contra el Mediterráneo, este pueblo tan fuerte, los filisteos, que eran politeístas y tenían muchos dioses y muchos templos, recién se calmaron con David, pero desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, yo no sé si ustedes recordarán, pero hay un pasaje muy interesante que Dios le dice: quiero que se vayan hacia el sur, no vayan hacia el norte, que en realidad era el camino más rápido a la tierra prometida, porque le dice Dios a Moisés: no quiero que pasen cerca de donde están los filisteos, porque los filisteos eran un pueblo muy poderoso y no iba a permitir que el pueblo de Israel pase. Y el pueblo de Israel había salido de Egipto y eran todos personas que estaban acostumbradas a fabricar ladrillos, a cultivar la tierra, no tenían ejército, no había hombres preparados para la batalla, y si pasaban cerca de los filisteos salían y los liquidaban. Entonces Dios, que por supuesto podría haber actuado de otra manera, impidiendo eso, como ya vemos que Dios ayuda muchísimo al pueblo de Israel en batalla, pero en este caso le dijo: vayan por otro camino, muchachos, esquiven a los filisteos. Los filisteos desde ese entonces son un problema para el pueblo de Israel. Capturan el arca y nos encontramos, porque salimos de Éxodo y estamos buscando el tema del arca en otros pasajes bíblicos, llegamos a 1 de Samuel, capítulo 5, que lo tienen en pantalla, 10 al 12, dice: entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Crom, pero cuando los habitantes de Crom vieron que se acercaba, clamaron: traen el arca de Dios, traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. ¿Saben por qué? Porque los filisteos habían tenido muchos problemas por tener el arca en su territorio. Ya estuvimos viendo algunas cosas en la clase pasada y no quiero hacer hincapié, porque esto lo vamos a estudiar también cuando lleguemos a estos libros bíblicos como Samuel, etc. Pero cada vez que el arca llegaba a un pueblo o a una ciudad dentro del territorio filisteo, hoy comenzaba la madre de los problemas. Tenían tumores, un montón de problemas. Entonces, cuando se dieron cuenta que el problema era porque habían capturado el arca del pacto, y los filisteos decían que habían capturado al Dios de Israel. Acuérdense que ellos eran politeístas y los dioses los representaban con figuras. Entonces el arca para ellos era el Dios de Israel. No se daban cuenta de la diferencia, que Dios no es el arca. Dios se presentaba en el arca porque había elegido eso para hacerlo y para que el pueblo de Israel tenga algo físico que pudiera guardar. Era un símbolo religioso. Pero los filisteos no se daban cuenta de esa diferencia, porque en su mente politeísta, existía el concepto de dibujar a Dios, a un Dios, y rendirle culto a esa figura. Entonces pensaban que el arca era el Dios de Israel. Entonces dice que entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos, dice la Biblia, y les suplicó: por favor regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. La gente, los filisteos, le decían a los líderes: saquen el arca de acá.
pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Entonces los filisteos empiezan en una campaña para devolver el arca. Es muy largo el proceso y bien interesante. Lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a estos libros, pero ahora solo a vuelo de pájaro les comento. Así que el arca del Señor, dice 1 Samuel 6, permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Aquí hay todo un proceso del regalo y de cómo prepararon el arca, porque lo que ellos querían, recordemos, es calmar al Dios de Israel que les estaba causando todos esos problemas. Entonces los sacerdotes filisteos, que no tenían nada que ver con Dios ni con Israel, pensaron que lo mejor era hacerle regalos y poner el arca con regalos para calmar a ese Dios de Israel que habían molestado y que los estaba destruyendo. Entonces sacan el arca y la primera parada es Bet-Semes, o como se diga, porque ustedes saben que siempre se pronuncian distintas estas palabras, ¿no? Primera de Samuel 6 dice, y disculpen que vaya muy rapidito, pero quiero meter todo en los pocos minutos que nos quedan. Así que llevaron a cabo las instrucciones. Se engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Son cosas que ellos decidieron darle de regalo, ¿no? Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes. Mugiendo por todo el camino, los gobernantes filisteos la siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Fíjense qué detalle, ¿no? Que en otro momento le vamos a dar importancia. Agarraron vacas que tuvieran terneritos, hijos, y a los terneritos los dejaron encerrados en el corral. Déjenme decirle que la vaca no va a ningún lado si el ternero está en el corral. O sea, la vaca no la mueven, ¿eh? Sin embargo, la vaca empezó a caminar y se fue, dejando a sus terneros, que eso no lo hacen, se fue llevando el arca hasta esta ciudad. Es todo un proceso porque ellos querían demostrar que hasta las vacas querían sacar el arca de ahí, ¿no? Etcétera. Los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría, porque Bet-Semes ya no era territorio filisteo, ya era territorio de Israel, pero de un pueblo alejado, digamos en la frontera. Y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo frente a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para la leña, mató las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Pobre vaca. Todavía que habían ido. Bueno. Pero el Señor dice, fíjense este detalle, mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede entrar en la presencia del Señor? Del Señor, este Dios santo, clamaron: ¿a dónde podremos enviar el arca desde aquí? Allí comenzaron a querer desprenderse ellos también del arca. Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. O sea, nadie quería tener el arca. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Fíjense este detalle. No causó problemas allí el arca. Después, en otra oportunidad lo vamos a ver a fondo, pero allí el arca estuvo bien atendida, con una persona que lo cuidaba en un lugar privado y ese pueblo no sufrió ningún daño. Primera de Crónicas, capítulo 13, dice: luego David y todo Israel fueron a Abalá de Judá, también llamada Kiriat Jearim. Durante esos 20 años sucede que toma el poder
Saúl, porque Samuel muere, ¿recuerdan? Entonces Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel. Samuel muere, después muere Saúl, ¿y quién toma el reinado de Israel? David. ¿Ok? Durante esos 20 años que el arca estuvo aquí en esta ciudad que se llamó Kiriat Jearim. Cuando David entra y construye o reconstruye Jerusalén y la declara la ciudad santa, la ciudad de David, y pone su palacio en Jerusalén, David recuerda que el arca estaba en Kiriat Jearim y dice, hay que traerla de nuevo a Jerusalén. Y entonces, fíjense, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Esto ya estamos en Primera de Crónica. Volvemos otra vez a Samuel, porque la historia también sigue relatándose en Samuel, y vemos que entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000 soldados, y los llevó a Balaá de Judá para traer de regreso el arca. Recordemos que Balaá de Judá es la misma ciudad, Kiriat Jearim. Para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderas, castañuelas y címbalos. Fíjense otra cosa que sucede, vamos rapidito. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, dice, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Segunda de Samuel también sigue relatando que ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Aquí en este caso, otra vez el arca fue tratada con respeto y Dios bendijo el lugar donde estaba el arca. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero. Acá estamos hablando ya del traslado del arca a Jerusalén. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. Todavía no estaba construido el templo de Jerusalén, porque lo construye recién el hijo de David, o sea, Salomón. Por lo tanto, el arca fue a una especie de tabernáculo. Tabernáculo es una carpa móvil que usaban en el desierto, como ustedes recordarán. David construye una especial y pone el arca allí. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Ahí tenemos que el arca regresa a Jerusalén. En Jerusalén el arca va a estar durante todo el periodo, el reinado de Salomón y los reyes que siguen hasta más o menos el año, tenemos que verlo bien, pero por allí cerca del año 500 antes de Cristo, que es cuando el ejército babilónico, a las órdenes de Nabucodonosor, ataca Jerusalén. Unos días antes el arca desaparece del templo de Jerusalén que había construido Salomón. Acá tenemos que ver 2 o 3 cositas. Esta es la época en que capturan al profeta Daniel. Daniel vivía en Jerusalén y se lo llevan a Babilonia, y ahí empieza la historia de Daniel y de todas las cosas que Nabucodonosor captura del templo de Jerusalén y se las lleva a Babilonia.
todos los utensilios de oro, todas las cosas del templo. Allí las historias se comienzan a mezclar y vemos al profeta Jeremías, que posiblemente fue uno de los que lideraron la captura del arca y esconderla. O sea, la quitaron del pueblo del templo para que Nabucodonosor no la capture. Pero allí ya encontramos, fíjense, encontramos a Jeremías, encontramos a Daniel, toda la historia de Babilonia cuando ataca por primera vez Jerusalén, la ataca 2 veces, etc. Allí hay muchas cosas que vienen, pero hablando del arca, lo que vamos a hacer la clase que viene es que vamos a ver este documental para hacer un repaso de todo lo que vimos, y a partir de la otra clase ya vamos a seguir con nuestra historia del Éxodo, porque acuérdense que el pueblo todavía nos está esperando en la ladera del monte Sinaí, y ahora viene la construcción del tabernáculo, que también es algo muy interesante. Lo vemos entonces la clase que viene. Gracias.